Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, han sido trasladados oficialmente a Estados Unidos tras su supuesta captura en una operación militar estadounidense ejecutada en Caracas durante la madrugada, y ya se encuentran en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nueva York. Según los informes, el traslado se realizó de manera altamente coordinada. Aterrizaron inicialmente en el aeropuerto militar Stewart, en New Windsor, Nueva York, en helicóptero, y luego fueron llevados en una furgoneta con escolta policial hasta el centro de detención. La operación habría sido planificada durante meses por Estados Unidos, con inteligencia precisa sobre la ubicación de Maduro, quien se encontraba en una residencia descrita como una fortaleza con estructuras reforzadas, diseñada para resistir ataques externos. La rapidez del operativo y la neutralización efectiva de cualquier resistencia en Caracas indican que las fuerzas estadounidenses contaron con información detallada que les permitió ejecutar la acción sin bajas ni pérdidas de equipo. Tras su llegada, se registraron manifestaciones frente al centro de detención, con decenas de personas, varias envueltas en la bandera venezolana, mostrando la polarización y el impacto político que genera la detención de Maduro. Los acusados enfrentarán un juicio en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, bajo cargos de narcotráfico y corrupción, lo que marca un hito sin precedentes en la historia judicial y geopolítica de Venezuela y de América Latina. La detención de un jefe de Estado en funciones y su traslado inmediato a territorio estadounidense representa un hecho extraordinario que tiene implicaciones profundas tanto para el régimen venezolano como para la política internacional de la región. El operativo también ha generado un fuerte movimiento de seguridad regional. El gobierno de Colombia anunció el despliegue de 30.000 soldados a lo largo de los más de 2.000 kilómetros de frontera con Venezuela, con el objetivo de garantizar la estabilidad y prevenir incidentes o represalias tras la captura del presidente venezolano. Este despliegue refleja la preocupación internacional por la posible escalada de tensiones y el riesgo de desestabilización en la zona fronteriza, así como la necesidad de proteger la seguridad de los países vecinos ante la inestabilidad política en Venezuela. Donald Trump, en declaraciones posteriores, advirtió a otros gobiernos considerados dictaduras y a líderes de países aliados de Venezuela que la operación estadounidense podría servir como ejemplo y que Estados Unidos está dispuesto a actuar de manera directa si se considera necesario. La combinación de acción militar, detención y traslado judicial representa no solo un golpe al chavismo, sino también un mensaje estratégico internacional, con implicaciones de largo alcance para la geopolítica regional y global. En conclusión, la detención y traslado de Nicolás Maduro y Cilia Flores a Nueva York, junto con la respuesta militar preventiva de Colombia y las declaraciones de Trump, configuran un escenario de impacto histórico, con enormes repercusiones políticas, judiciales y geopolíticas. La operación marca un antes y un después en la región, mientras el mundo observa atentamente las consecuencias inmediatas y el futuro de la transición política en Venezuela sigue siendo incierto y altamente sensible.